Ampliación del capital, por Esteban Andrés Chaparro. Tipos de ampliaciones. La emisión de acciones puede realizarse a la par, es decir, por el valor nominal de las acciones nuevas, aunque también se puede hacer sobre la par, de tal manera que aquellos inversores que deseen a la ampliación deberán pagar una cantidad adicional que se añade a las reservas de la compañía y esta se denominará prima de emisión. Las ampliaciones liberadas pueden ser totalmente, en cuyo caso todas las acciones no tienen que realizar ningún desembolso, el dinero se obtiene de las reservas de la compañía, o parcialmente, cuando las acciones deben realizarse en el desembolso en la parte de ampliación que no cubre con reservas de balance. Ampliación de capital en empresas. Cuando las empresas o sociedades mercantiles requieren incrementar sus propios recursos propios para acometer nuevas inversiones o proyectos, o por necesidad de financiación, proceden a hacer lo que se denomina ampliación del capital. Esta es una operación financiera que permite el incremento de los recursos propios, también en el caso de que la empresa requiera financiación para crecer y tenga una deuda considerable. De esta forma, la ampliación de capital permite rebajar el importe de la deuda y así estar en mejores condiciones para solicitar nuevos financiamientos. ¿Qué es el capital? Son recursos, valores y bienes que una empresa cuenta, los cuales se utilizan para generar otros recursos o para crear valor a la empresa. Formas de ampliación de capital. Un incremento de patrimonio puede hacerse de tres maneras. Emitiendo nuevas acciones de la empresa. Cuando se emiten nuevas acciones, los inversores que deseen participar en estas nuevas acciones deberán pagar una prima de emisión. De tal caso, evita que el efecto conocido como dilución que se produce emitan acciones que mantienen el valor global de capital de la empresa. En este caso, lo que ocurre es que el capital de la empresa se distribuye entre una mayor cantidad de acciones, pero no aumenta el capital de la empresa. 2. Aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes. En este caso, los socios ya existen, hacen nuevas aportaciones al capital. Y por último, haciendo cargo contra beneficios no distribuidos de la empresa. En estos casos, los accionistas reciben nuevas acciones sin tener que aportar un nuevo capital, percibiendo beneficios a través del valor de nuevas acciones a su nombre. ¿Quién puede solicitar una ampliación de capital? El administrador de sociedad o consejo administrativo están facultados para pedir una ampliación de capital a la junta de acciones. También puede hacerse un socio que tenga un 5% de las acciones del grupo. Esta propuesta de ampliación de capital debe acompañarse de un informante técnico que detalle los términos de la operación, cómo se lleva a cabo en condiciones de objeto. ¿Cómo se hace una ampliación de capital? El hecho de realizar una ampliación de capital implica que éste modifique un elemento importante en la empresa, por lo que hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, deben modificarse los estatutos de la empresa. Para ello se requiere la aprobación de la Junta General de Acciones. Por tanto, al modificarse estas especificaciones, debido a un proceso de ampliación de capital, se refleja en los nuevos estatutos de la empresa. En el proceso de ampliación de capital, la Junta General de Acciones deberá decir el nuevo valor de acciones y si se va a dar el derecho preferencial a los antiguos accionistas en su participación en el proceso. En algunas oportunidades se considera que si el proceso se abre completamente, las nuevas accionistas pueden perderse el control de la empresa. Si se requiere evitar que esto suceda, esto otorga entonces un derecho preferencial a los antiguos accionistas a ampliar su participación de capital en la empresa. En los antiguos accionistas pueden ejercer derecho preferencial y tiene también la posibilidad de decidir vender las acciones que tenga su derecho. La decisión de no otorgar el derecho de suscripción preferente a los accionistas existe en dos ocasiones: que los accionistas renuncien al derecho o que la Junta decida tener acceso a nuevos socios. La decisión que se tome o debidamente documentada en informes, este proceso se levanta para que sea transparente y evite futuras impugnaciones si algún socio estuviera en desacuerdo.
Como conclusión, podemos garantizar que los procesos tales como la ampliación de tal capital se deben de manera eficiente cuando una empresa lo requiere. Se recomienda mantener la comunicación fluida entre los accionistas, llegar a acuerdos y establecer pactos previos en la decisión y ejecución de ampliación del capital o procesos que sean mayores incidentes en la estructura empresarial. Políticas de dividendos. Los dividendos afectan la estructura del capital por dos razones. La retención de utilidades incrementa el capital común respecto a la deuda, o financiarse con utilidades retenidas es más económico que emitir nuevos capital común. Procedimientos para el pago de dividendos. Fechas de declaración, lo cual la junta directiva de la empresa declara dividendos regulares. La fecha del registro es la fecha en que la compañía abre el libro del propietario para determinar quién recibe el dividendo. La empresa pagará dividendos a los accionistas. Debe tener un registrado antes una fecha para tener el derecho a recibir un dividendo. Fecha ex dividendos. Esta cumple días hábiles antes de la fecha del registro, por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado ante la fecha para tener el derecho a recibirla. Y la fecha de pago, que es la cual la empresa envía por correo el cheque de los dividendos. Ventajas de pagar dividendos bajos. Los factores que favorecen una política de dividendos son los impuestos y los costos de emisión. Los impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. En general, los dividendos están contemplados por el impuesto de las ganancias. Costos de emisión. Una nueva emisión de acciones puede resultar muy altos. Si estos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye en cuanto se emiten acciones nuevas. Ventajas de pagar dividendos altos. Estos argumentos se acercan a ventajas de dividendos que refieren el deseo de inversionistas a obtener ingresos en el presente y reducir la incertidumbre. Parece decirnos que es preferible tener pájaro en mano que 100 volando, y si se basa en el argumento de que las proyecciones de dividendos futuros son más inciertas que las proyecciones a corto plazo, dado que a estos inversionistas les desagrada la incertidumbre, prefieren comprar acciones de empresas que pagar dividendos altos, lo cual el precio de esto será aún más alto. ¿Qué es la política de dividendos? En una empresa es un plan de acción que deberá seguirse siempre que decida en torno a la distribución de dividendos. Las políticas son consideradas tomando dos objetivos: distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa, encontrando el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores. Y segundo, proporcionando la suficiente financiación. Factores que influyen en la política de dividendos. Tiene restricciones legales sobre los pagos, como por ejemplo dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes, o el pago los divida no puede exceder la cuenta de utilidades retenidas en el balance general. Limitaciones contractuales. Contratos de deuda o emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtener un préstamo hasta que mejore su desempeño financiero. Esto nos indica liquidez, intereses de pago y otros índices de solvencia. Restricciones internas. Disponibilidad de efectivo. Pago de dividendos solo en efectivo. En caso de liquidez se puede recurrir a deuda. Perspectivas de crecimiento. Fuentes de alternativas de capital. Oportunidades de inversión y oportunidades rentables para la inversión. Consideraciones sobre los propietarios. El deseo de accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras. Estos serán oportunidades que invertir en los propietarios. Consideraciones sobre el mercado. El contenido informativo de los dividendos siempre señalará acciones positivas o negativas. ¿La política de dividendos puede crear un valor? La decisión de política de dividendos
nos dice que es una esencia en el ejercicio de buen juicio, informando no de decisiones que pueden cuantificarse con exactitud. Si los gerentes financieros quieren tomar decisiones racionales al respecto, habrá que tener en cuenta todos los factores que influyen en la política de dividendos. Esta política es de decisión independiente, se debe tener en cuenta el presupuesto del capital, la, la estructura como tal. Este proceso conjunto se debe a una información asimétrica que afecta las acciones de los gerentes de dos maneras. 1. En general los gerentes no requieren recurrir a nuevas emisiones de capital, por lo que éstas suponen costos de flotación que pueden evitarse financiándose con utilidades retenidas. Y 2. La información simétrica hace que los inversionistas vean la emisión una señal negativa y que por tal razón reduzcan expectativas acerca de las perspectivas futuras de la empresa. Gracias por la atención. Quien les habla, Esteban Andrés Chaparro.